Quiero decirle que ya llevamos 44 enseñanzas con esta noche sobre la serie Reino contra Reino, y la verdad que se está extendiendo, y yo creo que va a ser una de las series más grandes que yo he enseñado de estudios bíblicos. Y bueno, no importa, no llevamos prisa. Sin embargo, sí voy a saltar gran parte del Antiguo Testamento para poder entrar esta noche al Nuevo Testamento y poder analizar, estudiar la guerra espiritual que nos enseña la Biblia en el Nuevo Testamento, ya que vimos la guerra espiritual desde el Génesis y nos dimos cuenta que la guerra se originó desde el cielo, ¿se acuerdan? Después pasó a la tierra en el huerto, y de ahí se estableció una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ¿cierto? Entonces hemos venido analizando esa enemistad y le hemos llamado reino contra reino, porque es el reino de Satanás o de la serpiente que está en enemistad con el reino de Dios o la simiente de la mujer. Entonces, hemos venido analizando todo esto desde el Antiguo Testamento. Con esto en mente, quiero entonces saltar y avanzar hasta el Nuevo Testamento, porque en todo el Antiguo Testamento vemos que la guerra o la enemistad entre las dos simientes, entre los dos reinos, se sigue dando. Y vemos que después entran el adorar a otros dioses como Baal, como Acera, Astarot, etcétera. Más adelante se menciona el culto a la reina del cielo, que hasta el día de hoy también se sigue dando con la idolatría que hay en muchas naciones a toda clase de vírgenes, a toda clase de ídolos que se les menciona de diferentes nombres en muchas partes del mundo, según sea la región donde se está adorando a la Virgen, ya sea la Virgen de Guadalupe en México, ya sea la Virgen de Fátima, etcétera. Donde sea el culto a la Reina del Cielo, también está hablado allí en la Escritura, y lo podemos ver todo en el Antiguo Testamento. Pero me interesa el día de hoy comenzar a hablar sobre la guerra en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, pongamos atención. Y quiero pedirle que use su Biblia juntamente conmigo, porque hoy voy a hablar sobre la imagen celestial. Ese es nuestro tema. La Biblia enseña, amados hermanos, que Jesús es la imagen celestial. En otras palabras, si tú y yo queremos tener un concepto claro de lo que Dios es, necesitamos nosotros conocer más a Jesús. Amén. ¿Quieres saber cómo piensa Dios? Conoce a Jesús. ¿Quieres conocer el corazón de Dios? Conozcamos cómo Jesús nos demostró su corazón, su amor mientras estuvo en esta tierra. Porque la Biblia enseña claramente en 1 Corintios capítulo 1 versículo 13 que Él es la versículo 15, perdón, lo siguiente: Él es la imagen, hablando de Jesús, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está claro que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, ¿cierto? Amén. Entonces, cuando Jesucristo vino a esta tierra, escuche bien esto, no solamente Él vino a morir por nosotros para salvarnos. Oiga esto, por favor. Jesucristo vino a esta tierra no solamente a morir por nosotros para salvarnos, sino que Jesucristo vino a esta tierra también a enseñarnos a vivir para nosotros aprender a ser como Él, de tal manera que nosotros podamos conocer al Padre. Amén. De tal manera que nosotros seamos reconciliados con Dios. Porque acuérdese que el pecado nos separó del Señor. Hizo una separación entre Dios y el hombre.
Entonces Jesucristo viene a mostrarnos al Padre. En una ocasión él estaba hablando con sus discípulos y sus discípulos le dijeron: Jesús, muéstranos al Padre para que creamos. ¿Se acuerdan? ¿Y qué les dijo Jesús? Sin miedo. Eso. Tanto tiempo que he estado con ustedes y me están preguntando que les muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo, uno somos. Amén. Entonces, que nos quede claro esto, amados hermanos. Él es la imagen de Dios. Por eso la Biblia lo identifica como el segundo Adán, el portador de la nueva simiente. Ese es Jesús. Amén. Y lo tenemos nosotros que aprender. La Biblia habla de Jesús, el segundo Adán, como el portador de la nueva simiente. Por eso Él vino con esa imagen de Dios a mostrarnos el camino, cómo recuperar la imagen que habíamos perdido cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza en el principio en el Edén. Acuérdese que el hombre perdió esa imagen y semejanza. Usted y yo ya no fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y ya se lo he mostrado en la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre al desobedecer perdió la imagen y la semejanza de Dios. Pero cuando Jesucristo vino, volvió a traer esa imagen, esa semejanza de Dios. Y a través de Jesucristo, escuche esto, usted y yo somos llamados a recuperar esa imagen y esa semejanza de Dios, de tal manera que podamos ser santos como Él es santo. Amén. ¿Sí? Yo sé que a algunos les suena raro lo que estoy diciendo, pero esto es así. De hecho, dice la Biblia que cuando Caín mató a Abel, después Adán se juntó a su mujer Eva, ¿verdad? Y ellos concibieron a luz otro hijo, pero si usted lee en el Génesis, dice que lo concibieron conforme a la semejanza de ellos. ¿Sí? A la semejanza de ellos. ¿Y ahora qué sucede? La semejanza de Adán y Eva ya era una semejanza corruptible, ya era una imagen corruptible, ya había pecado en ellos. Por eso se cumple lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Perdimos la imagen, perdimos la semejanza, perdimos esa santidad, perdimos esa comunión. Por eso la Biblia dice: no hay justo ni aún uno. Desde ahí en adelante, todos, sin lugar a dudas, necesitamos un Salvador. Por eso vino Jesucristo, el segundo Adán, portador de la nueva simiente, la simiente que se había dañado, para mostrarnos el camino al Padre. Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 47. Dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, hablando de Jesucristo, que es el Señor, dice que es ¿de dónde? Del cielo. Verso que sigue: cual el terrenal, o sea Adán, tales también los terrenales, lo que le acabo de decir. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Verso 49. Y así como hemos traído, oiga esto, ¿qué hemos traído? Otra vez, ¿qué hemos traído? ¿Te das cuenta que perdimos la imagen y semejanza de Dios? Porque hemos traído la imagen ¿de quién? Del Adán terrenal. Pero dice que así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen ¿de quién? ¿Y quién es la imagen del celestial? Jesucristo. ¿Cuándo va a suceder completamente esto? En la resurrección. Cuando nosotros seamos resucitados, seremos completamente transformados a la imagen y semejanza nuevamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De tal manera, escúcheme bien, que podremos ser dignos de entrar en la presencia de Dios, porque acuérdese que en la presencia de Dios no entra cosa sucia.
que hace pecado o que hace abominación. Entonces nuestro cuerpo terrenal, esto corruptible, dice Pablo, se tiene que vestir de incorrupción, se tiene que vestir de santidad. Esa imagen que se corrompió con el Adán terrenal, se tiene que volver a vestir con la imagen celestial para que entonces podamos estar con Él por la eternidad. Pero mientras llega ese día, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, transformándonos, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque la meta de todo cristiano es ser como Él. Llegar a la estatura del varón perfecto, de la imagen celestial, que es no el Adán terrenal, sino el Adán celestial. Jesucristo, la imagen del Dios viviente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, escuche esto. Jesús, el portador de la imagen celestial, apareció para deshacer las obras del diablo. Mire esto, se había profetizado desde el Antiguo Testamento que habría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y entonces había una promesa que se tenía que cumplir. Y cuando llegó el tiempo de que se cumpliera esa promesa, Jesús, el portador de la imagen celestial, aparece en esta tierra para deshacer las obras del diablo. Aleluya. ¿Por qué? Porque estaba profetizado que la simiente de la mujer, de la cual vendría Jesucristo, la imagen celestial, le iba a aplastar la cabeza a Satanás, ¿cierto? Llegó ese día, amados hermanos, y gracias a Dios porque Jesús nació. Sabe que muchas iglesias hoy en día ya no quieren celebrar, ya no quieren recordar que Jesucristo nació un día. Y yo quiero decirle que esto es el movimiento y el pensamiento del anticristo. Realmente, ¿por qué? Porque si Jesús no nace, entonces Jesús no crece, no vive, y si no vive, mucho menos muere, y si no muere, estamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Si Jesús no resucitó, dice Pablo, vana es nuestra fe, vano es lo que predicamos. Pero yo quiero decirle que Jesús resucitó. ¿Pero por qué resucitó? Porque primero vivió y murió y primero nació. Amén. ¿Verdad? Entonces necesitamos nosotros recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente hemos dicho muchas veces que la fecha en que el mundo lo celebra no es la correcta, pero eso no es lo importante. Lo importante es que Él nació. Amén. Que no se nos olvide. Yo he platicado con algunas personas que tienen esta idea y le digo, ok, dime cuándo el resto del año en tu congregación o en tu movimiento, ya no más falta que les diga yo, en tu secta, cuando el resto del año se acuerdan de que Jesús nació. Y la mayoría de ellos no pueden darme una respuesta. ¿Por qué? Porque la verdad no se toman el tiempo para recordar que nuestro Señor Jesucristo nació para venir a mostrarnos el camino al Padre. Amados hermanos, Él apareció en este mundo para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto, y gózate conmigo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, aleluya, las obras del diablo. Reino contra reino. Llega el Hijo de Dios, la imagen celestial del Dios viviente, para aplastarle la cabeza a la serpiente y venir a decirnos a nosotros que no debemos andar en temor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Oh, apláudele fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores. La Biblia dice bien claro que Él no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino un espíritu de amor y de dominio propio. Amén. Gloria al Señor.
¿Por qué? Porque Jesucristo precisamente vino a deshacer las obras del diablo. Ahora, como Jesús era el portador de la imagen de Dios, como Jesús venía a deshacer las obras del diablo y como el diablo sabía que un día iba a venir este Salvador, entonces su vida estuvo en peligro desde su nacimiento. Escuche esto, ¿sí? Jesús, el portador de la imagen de Dios, estuvo en peligro desde su nacimiento. Por eso se volvió a dar esta lucha de reino contra reino. Por eso vemos no solamente en el Antiguo Testamento, sino en toda la Biblia, esta lucha espiritual del bien con el mal. Y Jesús no fue la excepción de poder experimentar la guerra espiritual, porque el enemigo quiso detener precisamente que él se levantara para deshacer las obras que él ya había hecho en esta tierra. Recuerde usted que su vida estuvo en peligro. ¿Por qué? Porque Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años, ¿cierto? ¿Se acuerda de eso? José y María tuvieron que tomar a su bebé e irse a Egipto, porque un ángel del cielo les dijo los planes que había de parte de Herodes para acabar con todos los niños. Ahora entienda algo, cada vez que Dios va a levantar algo grande, Satanás también levanta algo grande en oposición. ¿Sí? Entienda esto, por favor. ¿Sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero le digo esto porque a veces decimos, yo quisiera tener un gran ministerio. Yo quisiera ser grandemente usado por Dios. O yo quisiera ser un gran adorador. O yo quisiera ser un gran maestro. Yo quisiera ser un gran pastor. Yo quisiera ser un gran siervo de Dios. Y qué bueno que lo quieres ser. Pero si tú quieres ser esto, entiende que si está en la voluntad del Señor, así como Dios quiere que seas un grande siervo, también Satanás se va a levantar en grande tempestad contra ti. Amén. Así que si no lo habías pensado, piénsalo. Porque no solamente se trata de decir, quiero ser un gran predicador, quiero ser un gran siervo de Dios, quiero servir a Dios en gran manera. No, se trata de reconocer que si vas a ser usado por Dios en gran manera, también te van a golpear en gran manera. Se va a levantar guerra contra ti en gran manera. Si te quieres levantar como un gran intercesor, si te quieres levantar como un gran hombre de Dios, conocedor de la palabra, también se va a levantar lucha contra ti. Amén. Dicho esto, ¿cuántos quieren servir a Dios en gran manera? ¿Seguros? Sin miedo al éxito. ¿Seguros? Amén. No importa lo que venga. El apóstol Pablo, él dijo, estoy seguro que nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Él tuvo un gran ministerio, fue un gran hombre de Dios. Hizo grandes milagros, hizo grandes señales, pero también sufrió en gran manera. Muchas veces lo apedrearon y lo dejaron casi como muerto. ¿Sí? Así que los grandes hombres de Dios no están exentos de la guerra espiritual. Por eso Jesús mismo, desde su nacimiento, fue amenazada su vida. Pero nosotros nos damos cuenta que él, gracias a Dios, pudo salvar su vida, siguió creciendo en gracia y conocimiento, como dice la Escritura. A los 12 años dejaba maravillados a los maestros de la ley por la sabiduría que había en él, por lo que él hablaba, la manera en la que él se comportaba, hasta que llegó el momento de que Jesús a los 30 años fue bautizado públicamente. Entonces Jesús es bautizado y declarando públicamente su fe en Dios y el sometimiento a su voluntad. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué Jesús se tuvo que bautizar? Porque usted y yo nos bautizamos
para perdón de pecados, ¿cierto? Para que nuestros pecados sean limpiados. Pero él no tenía pecado. Dice la Escritura que él nunca cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Sin embargo, cuando él viene a bautizarse por Juan, ¿verdad? Dice la Escritura que Juan no lo quería bautizar. Juan se le oponía y decía, no, tú vienes a que yo te bautice. Yo soy el que necesito ser bautizado por ti, ¿verdad? Lo vemos en la Escritura, ¿verdad? Y Jesús le dijo, no, me voy a bautizar. Deja que yo lo haga, porque conviene que cumplamos así toda justicia. Cuando Jesús da estas palabras, hermanos, nos está enseñando que Jesús públicamente está declarando su fe en Dios, ¿verdad? Está declarando su fe en Dios, y no solamente su fe en Dios, sino también su sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Sí? A la voluntad de Dios. Acuérdese que Jesús hablaba del Padre como su Dios, no solamente como su Padre. ¿Sí? Entonces, él estaba declarando esa voluntad sometida a su Padre y declarando precisamente lo que la Biblia decía para que se cumpliera, toda justicia. Y entonces Jesús se bautiza públicamente. Cuando Jesús se bautiza, ¿recuerda lo que pasó? Cuando Jesús se bautiza, dice la Escritura que el cielo se abre y entonces desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre él, y Jesús es lleno del Espíritu Santo. Y después dice la Escritura que se oye una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, o en el cual tengo complacencia. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Pero eso sucedió cuando se oró. Y ya lo hemos enseñado esto. Dice que orando el cielo. Así que no dejemos de orar. Queremos cielos abiertos, sigamos orando. Queremos escuchar la voz del Padre, sigamos orando. Queremos que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros y sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos. Sigamos orando. Aleluya. Y así Jesús, amado hermano, escúcheme bien, escuche bien, lleno del Espíritu Santo, recién bautizado, confirmado por el Padre Celestial, diciendo: este es mi Hijo amado, estoy con él porque con él tengo contentamiento. Era un buen momento para que Jesús comenzara su ministerio, ¿cierto o no? ¿O no? Recién bautizado, lleno del Espíritu Santo, confirmación pública de que el Padre me ama y está conmigo. Si yo hubiera sido Jesús, comienzo mi ministerio, ¿cierto? Porque ¿qué más queremos para que un ministerio sea exitoso? Ya me bauticé, ya se abrió el cielo sobre mi vida, ya descendió el Espíritu Santo y me llenó, y por si fuera poco, públicamente el Dios, mi Padre Celestial, me está confirmando que está conmigo y que me ama. Entonces yo comienzo mi ministerio. Pero cuando nosotros analizamos, hermanos, el Evangelio, nos damos cuenta que Jesús no comienza su ministerio, sino que sucede algo totalmente contrario a lo que quizá usted y yo haríamos si hubiese pasado con nosotros lo que le pasó a Jesús. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque tenemos que entender que va a llegar el momento en el cual, si tú tienes un ministerio, va a llegar el momento en que lo vas a iniciar. Pero no va a ser tu momento, va a ser el momento de Dios. Lo voy a repetir esto porque es bien importante. Si Dios tiene un ministerio para tu vida y ya te llenó con su Espíritu Santo, ya te bautizaste, ya se abrió el cielo sobre tu vida, ya escuchaste la confirmación del Padre que está contigo y que te ama, entonces tú vas a comenzar tu ministerio, pero no lo vas a comenzar cuando tú quieras, sino cuando Dios lo diga. Amén. Y eso fue lo que hizo Jesús.
En vez de comenzar su ministerio e ir inmediatamente lleno del Espíritu Santo a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a resucitar muertos, a parar las tempestades y hacer todo lo que hizo Jesús, ir a la sinagoga y predicar de la palabra. En vez de hacer todo eso, ¿sabes qué sucede en los evangelios? ¿Alguien se acuerda? Exacto. La Biblia, amados hermanos, hace aquí algo medio extraño, o mejor dicho, narra algo medio extraño, porque en lugar de comenzar su ministerio, dice la Escritura que es llevado al desierto. Wow, vamos a leer esto, por favor. Mateo en el capítulo 4. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado ¿por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Oiga, amado hermano, si el Espíritu Santo de Dios me llena a mí, lo menos que yo quiero es que me lleve a encontrarme con el diablo. No sé si me estoy explicando. Abusado, porque ¿qué tal si tú dices: Señor, lléname con tu Espíritu Santo, dame más y más y más y más, lléname de tu Espíritu Santo más y más? ¿Y qué tal si Dios dice: ok, te voy a llenar del Espíritu Santo, pero ¿sabes qué? Después de llenarte con el Espíritu Santo te voy a llevar a presentarte al diablo? ¿Te animas? ¿Ah? Porque eso fue lo que le pasó a Jesús. ¿Sí o no? Se lo llevó el Espíritu al desierto. Y escúcheme bien, Jesús en medio de un desierto comienza esta guerra espiritual. Enfrenta la guerra espiritual que enfrentó el primer Adán. Pero vea el contraste, por favor. Adán estaba en un paraíso, estaba en un huerto lleno de tanta bendición y de tanta abundancia, y ahí vino Satanás a tentarle, a hacerle la guerra, y lo engañó, y Satanás hizo que Eva cayera, y después Eva también hiciera que su esposo cayera, y entró el pecado en el mundo. Pero Jesucristo enfrenta la guerra espiritual, enfrenta la tentación, pero no en un paraíso, no en un huerto de abundancia. Jesucristo la enfrenta en el desierto. Entonces, el desierto en lugar de paraíso. ¿Sí? Un desierto en lugar de paraíso. Vea, por favor, el logro de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien tenía que haber sido fiel, si alguien se esperaba que no fallara y no escuchara la voz del enemigo, ese fue el primer Adán, porque lo tenía todo. ¿Cierto? ¿Cierto? No le dijo Jesús, no le dijo Dios: mira, todo lo puedes comer menos este árbol, ¿cierto? En cambio, Jesús está en el desierto. Dígame qué hay en el desierto para comer. No había nada. La Biblia me dice, amados hermanos, que lo único que estaba con Jesús eran las fieras. Y que también, escuche bien porque eso es importante, lo dice en Marcos capítulo 1 verso 13, que los ángeles le servían. Note eso, por favor, porque eso es algo bien importante. Cuando tú y yo estemos pasando por desiertos espirituales, que aparentemente estamos solos, yo quiero decirte que no estamos solos. ¿Sí? Ciertamente hay fieras alrededor de nosotros. Ciertamente va a haber demonios alrededor de nosotros tratando de devorar y de robar nuestra fe, pero también va a haber ángeles mensajeros de Dios a nuestro favor que nos van a estar sirviendo y que van a estar levantando nuestros brazos para que nuestra fe no falte. Gracias a Dios. Y yo no sé cuántos han experimentado eso, pero eso es así.
Cuando pasas por medio de un desierto, cuando pasas por una prueba, puedes escuchar la voz del diablo por acá atacándote, pero al mismo tiempo puedes escuchar la voz de tu Padre Celestial que está diciendo: eres mi hijo amado, estoy contigo, te voy a sostener. Aleluya. Y eso sucedió con Jesús. Pero su tentación, la guerra que él experimentó, la experimentó en un lugar desértico. En contraste con Adán. Y dice el versículo 2 de Mateo 4. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Esto nos demuestra que él era humano como nosotros. Y note, vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, escuche bien por favor esto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, recién bautizado, con los cielos abiertos, con la confirmación del Padre que lo amaba, y por si fuera poco, con un ayuno de 40, ¿dice qué? 40 días y 40 noches, se está teniendo hambre, y en eso viene ¿quién? El tentador. Y repito, lo que tú menos quieres encontrarte después de un ayuno de 40 días es al tentador. Ahora escuche esto, porque yo sé de personas que ayunamos y vamos a ayunar porque tenemos que estar firmes y esto, y tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, y qué bueno, y eso es así. Tenemos que ayunar exactamente, porque si a los que ayunan se enfrentan con el tentador, ¿sí? Los que no ayunan, el tentador ni siquiera, escúchame bien, se preocupa de ellos. Porque no son una amenaza para su reino. Los que no oran, los que no ayunan, los que no leen la palabra, los que no son fieles, no son amenaza para el reino de Satanás. Pero los que ayunan, los que están llenos del Espíritu Santo de Dios, los que caminan con cielos abiertos, los que han escuchado la voz del Padre diciendo: eres mi hijo amado, todas estas personas, todos estos cristianos, somos una amenaza para el reino de las tinieblas. Y más fuerte ese amén. Eres una amenaza para el reino de las tinieblas. Por eso Satanás se le enfrenta después de ayunar. Y te vuelvo a repetir, lo que menos tú quieres encontrar después de estar lleno del Espíritu Santo y después de ayunar 40 días es encontrarte con el diablo. Sin embargo, ahí estaba. ¿Cierto? Digo esto porque dices: me voy a meter en un ayuno y oración para ver si escucho la voz de Dios. ¿Y qué resulta de ser? En vez de escuchar la voz de Dios, escuchó la voz del diablo. ¿Ah? Qué contraste, ¿no? ¿Sí o no? No es común esto, porque la gente que ayunamos, la gente que oramos, la gente que leemos la Biblia, queremos escuchar la voz de Dios. Pero Jesús, después de todo esto, escuchó la voz del diablo. ¿Te das cuenta de la tentación? Grande tentación. Cuando Adán pecó, cuando Eva desobedeció, no estaban ni en ayuno, no estaban ni en oración, estaban bien llenitos, no les faltaba nada, ¿sí o no? Pero Jesús tenía hambre. Y el enemigo, que conocía todas las cosas, vino y entonces lo tienta. Entonces aquí se identifica al diablo como el tentador. En el Antiguo Testamento, a nuestro enemigo se le había identificado como Satanás y se le había identificado como la serpiente antigua. Pero ahora el Nuevo Testamento me da más información, me da más revelación sobre nuestro enemigo, y ahora se le identifica, número uno, como el diablo, ¿verdad? Que quiere decir acusador o calumniador.
y después se le identifica como el tentador. Es una de las cosas que él hace, y con esto entendemos que Satanás es el autor de toda tentación. Hemos dicho que tentación es inducir a pecar, es invitar a pecar, ¿sí? Tentación también significa someter a prueba a una persona, someter a prueba la fe o la creencia de alguna persona, ¿sí? También tiene que ver esto con la tentación, ¿sí? Entonces se identifica a Satanás como el tentador. Y Jesús aquí, hermanos, en Mateo capítulo 4, enfrenta 3 tentaciones. Y las 3 tentaciones de Jesús representan las 3 categorías principales de la tentación humana, ¿sí? Cuando nosotros leamos la Escritura y estudiamos la Biblia, te vas a dar cuenta que todas las tentaciones que tú y yo podemos enfrentar van a caer en estas 3 principales categorías. Satanás nos tienta de muchas formas. Satanás tiene muchos métodos para tentarnos, pero esas tentaciones siempre van a estar cayendo dentro de estas 3 categorías principales, que son precisamente las que menciona Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Y dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, primera tentación, los deseos de los ojos, segunda tentación, y la vanagloria de la vida, tercera tentación, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces vamos a tener cuidado con estas 3 categorías de tentaciones, ¿sí? Porque siempre Satanás va a intentar lo mismo con nosotros. Entonces veamos cómo Jesús enfrentó la primer categoría de tentación, los deseos de la carne. Satanás lo tentó a Jesús a través de su deseo o su necesidad carnal, porque dice que Jesús sintió hambre, una necesidad carnal, una necesidad humana. Cuidado con esto, por favor, porque Satanás viene y le dice a Jesús precisamente: si eres hijo de Dios, ¿verdad? Di que estas piedras se conviertan en pan. Porque Satanás sabía que tenía necesidad de comida, tenía hambre, pero escúcheme bien, también Satanás sabía quién era Jesús. ¿Sabía o no? ¿Sí? Satanás sabía quién era Jesús. Por eso lo tienta diciéndole que tiene derecho a satisfacer su carne como hijo de Dios. Ahora, cuidado con esto. En otras palabras, tú eres un hijo de Dios. Como hijo de Dios no deberías tú estar pasando hambre. Como hijo de Dios tú no deberías estar pasando necesidad. Como hijo de Dios tú deberías de satisfacer todas tus necesidades físicas o carnales. Cuidado con esto, ¿ok? Cuidado, amados hermanos. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos, por nuestra necesidad personal o nuestra necesidad carnal, como le pasó al joven profeta o al hombre de Dios que analizamos hace 15 días, que también tenía hambre, que también quería descansar, por su necesidad personal, no podemos nosotros desobedecer a Dios y escuchar la voz del diablo. ¿Me estoy explicando? ¿Qué hubiese pasado si Jesús, por su necesidad, por su deseo carnal, por su hambre que hubiese tenido o que tenía, usa su poder y convierte las piedras en pan? ¿Qué hubiese pasado? ¿Cuál hubiese sido el pecado? ¿Qué malo tiene comer pan? Si Jesús hubiese
convertido las piedras en pan, hubiese estado obedeciendo a Satanás. ¿Sí me estoy explicando? Por su necesidad. Ahora, no puedes tú obedecer los deseos de tu carne y desobedecer la palabra del Señor. No. Toda necesidad de nosotros va a estar siempre sujeta a la voluntad de nuestro Dios. Yo no por el hambre que llegue a tener, o no por la necesidad que yo llegue a tener, voy a ir en contra de la voluntad de Dios. No sé si me estoy explicando. Nunca, nunca, amados hermanos. Ay, no tengo para comer. Bueno, pues voy a robar. No, ¿sí? Es que soy un hijo de Dios, no tengo trabajo, no tengo para comer. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a robar. No. Recuerdo que un hombre una vez me decía, recién convertido: pastor, déjeme ir a mi tierra y cuando yo regrese le traigo para que construya un templo. Y yo le dije, ¿cómo? Sí, sí. Y mire, yo sé que le cuesta trabajo pedirle a la gente que dé donaciones y que ofrende y que diezme. Y yo entiendo que la gente no quiere dar, no quiere ofrendar y que necesita usted un templo. Déjeme ir por favor a mi tierra, trabajo 1 o 2 meses, regreso y le traigo para su templo. Y yo le dije, ¿y a qué vas a hacer a tu tierra? Dice, bueno, es que cuando yo estaba allá en el mundo, yo hacía unos cuantos entreguitos por ahí. Dice, y me ganaba un buen dinero. Sí, sí entiende, ¿verdad? Quería que yo estuviera de acuerdo en que él se iba a vender, a hacer unos entregas de droga a México, vender la droga, traer ese dinero a la iglesia para que hiciéramos el templo. ¿Cómo la ve? Si este pastor por su necesidad de ver un templo, hubiera dicho, amén, que Dios te bendiga, que el Señor te acompañe y que sus ángeles te guarden en el camino. Tráeme la lana. ¿Qué hubiese pasado? Dígalo, sin miedo. Estoy desobedeciendo a Dios por mi necesidad, por la necesidad que tenemos aquí. Y por favor, no podemos nosotros desobedecer a Dios por los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestra carne. Y eso fue lo que Jesús experimentó aquí, el deseo de la carne. Y esto del deseo de la carne habla de muchas cosas, amados hermanos, ¿sí? Cuidado con los deseos de la carne. Cuando tú te sientes solo, ay, que me siento solo, yo necesito una compañera, necesito un compañero. Cuidado con los deseos de la carne. Cuidado con los deseos de la carne. Todo tiene que ser conforme a la voluntad del Señor en el tiempo del Señor. Amén. Sí, es difícil estar solo, es difícil estar sola. Y quien más lo sabe es Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué más lo sabe Dios? ¿Por qué más lo sabe Dios? Porque cuando creó a Adán dijo, no es bueno que el hombre esté. Dios sabe que la soledad no es buena compañera. ¿Sí? Porque en la soledad el enemigo puede venir a tentarnos conforme a nuestros deseos de la carne. Segunda tentación que enfrentó Jesús, la vanagloria de la vida. Segunda tentación que enfrentó Jesús, ¿sí? La vanagloria de la vida. Mateo 4, 5 al 7 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabe qué me llama la atención? Que el primero que sacó Biblia fue el diablo. ¿Sí miró esto? ¿Sí lo miró o no? El primero que sacó Biblia aquí en esta ocasión
fue Jesucristo. ¿Por qué? Perdón, Satanás. Pero ¿por qué le sacó en este versículo la Biblia el diablo? Porque anteriormente ya Jesús se la había mencionado. ¿Sí se dio cuenta de eso? Como diciendo, ¿me quieres sacar Biblia a mí? Pues yo también me la sé. Me dijiste que escrito está que no solo de pan vive el hombre. Pues también escrito está que dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que en sus manos te sostengan y tu pie no tropiece con la piedra. El diablo sabe a veces más Biblia que nosotros. ¿Sí? Pero algo noto yo aquí, amados hermanos, que los hijos de Dios se deben de saber la Escritura. ¿Cierto? Los hijos de Dios se deben de saber la Escritura, la palabra. Por eso Satanás se la sabía, porque también era hijo de Dios, o fue hijo de Dios. ¿Sí has reflexionado en eso? ¿Te acuerdas que él era hijo de Dios también? Fue creado por Dios. Cuando se presentaron los hijos de Dios delante de Dios en el libro de Job, dice que ahí iba Satanás entre ellos. Ahora, ¿qué me está diciendo esto? Que si tú en realidad eres un hijo de Dios, una de las características de que eres un hijo de Dios es que sabes la Escritura. Porque si no sabes la Escritura, cuando venga el tentador a tentarte a ti y hacerte la guerra espiritual, ¿con qué lo vas a resistir? ¿Con qué? Si no sabes la Escritura, fácilmente te va a hacer caer en error. Fácilmente te va a hacer caer en desobediencia, fácilmente te va a hacer caer en un pecado si tú y yo no conocemos la Escritura. ¿Sí? Hermano, en la mañana estaba yo, mientras estudiaba esto, estaba leyendo otras escrituras y comenzó a nacer un mensaje ahí. La verdad que no sé cuándo Dios me permita predicar ese mensaje, pero me estaba a mí dando temor. De por sí ya tengo temor, pero me está dando más temor todavía lo que dice 1 Timoteo capítulo 4. Realmente, que algunos apartarán su oído de la verdad. ¿Sí? Apartarán su oído de la verdad escuchando fábulas conforme a su necesidad. ¿Y sabe qué está pasando hoy en día en muchas personas, en muchos ministerios? Mucha gente está anteponiendo su necesidad a la palabra de Dios. Nunca puedo yo anteponer mi necesidad a la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios va a hacer que toda mi necesidad se sujete a ella. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Y ellos dicen, es que yo necesitaba esto. Es que yo no quiero pasar mi vida así, amargado o amargada. Y sacan tantos argumentos, amados, que el día de hoy, la verdad, me está a mí causando, escúcheme bien, causando, ¿por qué no decirlo? Nerviosismo, temor. ¿Por qué? Porque la gente está amoldando la palabra de Dios a su necesidad. No podemos hacer esto. Para esto necesitamos nosotros escuchar la palabra del Señor y conocerla, amados hermanos. ¿Por qué? Porque si no la conocemos, vamos a cometer errores graves y la palabra de Dios va a ser blasfemada. ¿Sí? ¿Se acuerdan del modelo de ataque de Satanás? El modelo de ataque de Satanás tiene tres cosas. Número uno, la estrategia es el engaño. Número dos, el blanco son los líderes. Y número tres, el propósito es deshonra. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces, cuando Satanás logra engañar a un líder, cuando Satanás logra engañar a un cristiano que fue lleno del Espíritu Santo, que fue bautizado, que fue confirmado como el Padre confirmó a Jesucristo, a un cristiano que era de oración, que era de ayuno. Cuando Satanás logra que un cristiano de este tipo o de estas características escuche su voz por haber acomodado sus circunstancias a sobre la palabra del Señor, cuando Satanás logra esto, entonces se deshonra la palabra de Dios.
Y debemos tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Y yo le decía, o trataba de ponerle un tema ahí a la palabra, y creo que le puse hasta el momento, cuidado con los resbalones. Porque así es. Un pequeño resbalón puede hacer que nosotros caigamos. Pero bueno, no es el tema de esta tarde, pero yo quiero decirle esto. Los hijos de Dios debemos de conocer las Escrituras a fondo. ¿Cuánto conoce usted de la palabra de Dios? ¿Conocemos la palabra? Satanás se la sabía y, como lo hemos dicho, se la sabe a veces más que nosotros. Por eso le decía, escrito está, arrójate. Le estaba probando la confianza en Dios. A ver, si confías en Dios, arrójate. Pero era un fanatismo religioso lo que estaba pidiéndole Satanás a Jesucristo, ¿sí? Le estaba pidiendo que demostrara públicamente que Dios estaba con él, que Dios lo protegía. Pero eso ya no era necesario, porque ya públicamente la voz había dicho que Dios estaba con él. ¿Sí me estoy explicando? Entonces los hijos de Dios verdaderos no tenemos necesidad de estar cumpliendo o haciendo señales para convencer a la gente que Dios está con nosotros. A Jesús le pedían señales. Danos una señal, creemos en ti. Herodes quería escuchar una señal de Jesús, ¿verdad? Y Jesús nunca cedió a su deseo. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía la responsabilidad, escúcheme bien, de comprobar que Dios estaba con él públicamente, arrojándose, cayendo allá y que nada le pasara, y que dijeran todos, wow, mira qué hombre de Dios, Dios está con él. No, 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 ya Dios lo había confirmado públicamente. ¿Me estoy explicando? Cuando Satanás logra engañarnos, ¿sabes qué está haciendo? Levantando nuestro orgullo, nuestra vanidad, para hacernos sentir los ungidos, para hacernos sentir espectaculares, escuchar el aplauso de la gente, el reconocimiento de la gente, y de esa manera ganar terreno en nuestro corazón. Amado hermano, nunca caigamos, por favor, en este engaño. No necesitamos hacer ninguna clase de milagro para convencer a la gente que Dios está con nosotros. Los milagros y las señales se van a dar porque nos van a seguir, porque hemos creído. Amén. ¿Me estoy explicando? Por último, terminemos, por favor. La última tentación, los deseos de los ojos. Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. A veces Satanás no nos tiene que dar mucho para que le adore la gente. Qué triste que algunos venden su alma por unas cuantas monedas. Qué triste que algunos venden su alma por unas cuantas horas extras. Ojalá fueras un poquito más inteligente, y no sé si esto se le pueda llamar inteligencia, ¿verdad? Pero vendieran su alma un poquito más cara. Pero algunos con unos cuantos dólares la venden. Jesús le ofrecieron todo, ¿cierto? Te hago una pregunta y te voy a retar. ¿Con cuánto Satanás se gana tu alma? ¿Alguien me responde? ¿Alguien me responde? ¿Con cuánto Satanás se gana tu alma? ¿Nadie responde? ¿Ah? No dije cuándo. ¿Con cuánto? Ponle precio a tu alma. ¿Cuánto? ¿Ah?
Exacto. Mi alma no está en venta. Ya tiene dueño. Amén. Y eso fue precisamente lo que Jesús le dijo a Satanás. Míralo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Número uno, reprensión enérgica. Con Satanás no se negocia. Con Satanás no te pones a negociar. Vete. ¿Ok? Vete, Satanás. Y segundo, después de la reprensión enérgica, lo que Jesús hace es demostrarle lo que acabamos de decir: la entrega absoluta que ya había en él. Por eso le dice: escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estoy entregado a Él totalmente. Satanás, no hay riqueza en este mundo, no hay placer en este mundo, no hay nada que tú me puedas ofrecer por mi alma. ¿Por qué? Porque mi alma está entregada al único que merece adoración. Mi alma le pertenece a Jesucristo. Así que vete, no pierdas tu tiempo conmigo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice el versículo 11: el diablo entonces le dejó, y he aquí, otra vez lo que le dije al principio. ¿Quiénes vinieron? Vinieron ángeles y le servían. No estamos solos en medio de los momentos de prueba. No estamos solos en medio de los momentos que padecemos hambre o padecemos algún tipo de tentación. El Señor y sus ángeles están con nosotros para fortalecernos, para servirnos. Amén. Ponte de pie, por favor. Después de esto, ahora sí Jesús comienza su ministerio. Y eso es lo que vamos a hablar dentro de 8 días. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en todo su ministerio estuvo marcado por la guerra espiritual. Señor, gracias por darnos tu palabra. Gracias por enseñarnos que tú eres la imagen del Dios infinito. Y tú has venido a esta tierra para enseñarnos a vivir, no solamente a morir por nosotros, sino también a enseñarnos cómo debemos vivir, para recuperar esa imagen que hemos perdido, para crecer de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta llegar a la estatura del varón perfecto que eres tú, Señor. Padre, pon en mí, oh Jesús, pon en mí tu corazón. Ayúdame a ser como tú, Jesús. Ayúdame a aprender cada día más de ti. Ayúdame a reflejar más que tú habitas en mi vida, y que ninguna tentación que el enemigo venga a ofrecerme, ningún deseo carnal, ninguna vanagloria de la vida, ningún deseo de los ojos que Satanás pueda traerme, me va a apartar, Señor, de hacer tu voluntad. Ayúdame a ser enérgico como lo fuiste tú, y con la palabra enfrentarlo y decirle: vete, Satanás, vete, no estoy en venta, ya he sido comprado con la sangre preciosa del Cordero sin mancha. Mi alma no está en venta, ya ha sido comprada. Vete, Satanás, tengo dueño, tengo un Señor y tengo un Dios a quien adorar. Y no rendiré mi vida, no rendiré mi alma a nadie más. Vete, Satanás, porque escrito está que solamente a Dios adoraré y solamente a Dios serviré. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en medio de la guerra espiritual y nunca anteponer nuestra necesidad sobre tu palabra. Al contrario, someter toda mi necesidad a lo que tu voluntad dice en tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús, muchísimas gracias. Y a ti sea toda la gloria y la honra,
por los siglos de los siglos, Jesús. Amén y amén.